Son las 7 de la mañana, 1 minuto. Vamos a hablar también a continuación de la Feria del Libro de Manizales. Los hechos culturales en el matutino de UM-FM. Están escuchando el matutino de UM-FM aquí en la Radio Universitaria de Manizales. Recuerden que ustedes nos siguen a través de la frecuencia 101.2 en el FM. Nos pueden ver y escuchar a través de la plataforma de YouTube UM-FM El Matutino. Hoy precisamente 5 de septiembre del año 2025. Y para hablar precisamente de la Feria del Libro, hemos invitado y aceptado la invitación uno de los más reconocidos escritores y periodistas de este país, también columnista de diferentes diarios nacionales, es el señor Héctor Abad Facio Lince. Señor Héctor, buenos días y bienvenido al matutino de UM-FM. Un gusto tenerlo aquí en la Radio Universitaria de la ciudad de Manizales. Buenos días, muchas gracias por invitarme, un gusto estar con ustedes. Pues bueno, ya hace algunos años, casi 7, no está usted en una actividad cultural o participando en la Feria del Libro de la ciudad. Este fin de semana vamos a tener la oportunidad de tenerlo para compartir con las diferentes personas que hagan parte de estas obras y proyectos que se están presentando a partir de las letras. Sí, estoy muy contento de volver a Manizales después de tanto tiempo. Yo no me acuerdo si yo no había podido o no me habían vuelto a invitar, pero en todo caso estoy muy contento de volver. Mi mujer, que tiene una editorial, ha estado en Manizales presentando autores de Manizales y me dijo que Manizales está increíble, que por qué no nos íbamos a vivir allá. Entonces, bueno, no creo que lo hagamos porque una mudanza es muy complicada, pero en todo caso estoy muy contento de volver a la Feria del Libro de Manizales. Encantado de estar por aquí. Ahora estoy en Calarcá, ya muy cerquita, me acerco y nada, pues mañana nos vemos por allá. Claro que sí, pues mañana estará aquí en la ciudad de Manizales, precisamente hablando de sus diferentes obras, y digamos que el centro seguramente de su presentación será su último libro, que precisamente presentó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y fue sobre esa experiencia particular que usted vivió allí en Ucrania cuando estaba compartiendo con algunos colegas y muy cerca de ustedes, inclusive una amiga suya muy cercana, pues falleció en ese episodio específicamente. Hablemos un poco de esa obra y si tendremos la oportunidad pues de escucharlo conversar sobre ella y sobre toda esa experiencia que usted vivió allí en ese país. Sí, el libro salió en la Feria del Libro de Bogotá, se llama Ahora y en la Hora, y es, digámoslo así, una crónica de un viaje, a Ucrania que yo hice en el mes de junio del 2023. Era un viaje a otra Feria del Libro, a la Feria del Libro de Kiev, que volvían a hacer después de mucho tiempo y que hacían en tiempo de guerra. Hacer una Feria del Libro en tiempo de guerra, pues como se imaginarán, es muy duro. Hay alarmas aéreas, hay posibles ataques, que la gente se aglomere en un mismo sitio es incluso peligroso, porque a los invasores rusos no les molesta para nada tirar misiles donde hay mucha gente. Afortunadamente lo de la Feria del Libro de Kiev salió bien, pero mis compañeros de viaje, Catalina Gómez, la periodista internacional de guerra, gran reportera, que precisamente acaba de recibir un premio en España como reportera de guerra, y Sergio Jaramillo, el comisionado de paz, ellos también estaban allá, Catalina cubriendo la invasión rusa y Sergio presentando en la Feria del Libro una campaña que se llama Aguanta Ucrania. Ellos me invitaron a que fuéramos más cerca del frente. Yo no tenía particularmente ganas de ir, me angustiaba, yo he sido periodista, pero no reportero de guerra. Sin embargo, me convencieron y fuimos ya cerca del frente, como a unos 20 kilómetros del frente, a la región del Donbass, a Kramatorsk. Y nos quiso acompañar en el último momento una escritora ucraniana, Victoria Melina, que fue con nosotros y fue estando allí en una pizzería ya el último día, después de haber estado 2 días en las regiones del Donetsk y del Donbass, cuando cayó un misil Iskander ruso sobre la pizzería en la que estábamos. Fue allí pues hubo más de 70 heridos, mutilados, 13 personas fallecidas,
entre ellas nuestra compañera de viaje, Victoria Amelina. Son las 7 de la mañana, 6 minutos. Héctor Abad, como le mencionábamos, pues lo estamos llamando de una radio universitaria. Con nosotros están dos estudiantes del programa de Comunicación Social y Periodismo que desarrollan su prepráctica aquí en este espacio informativo de la radio en la ciudad de Manizales. Sara González quiere hacerle una consulta. Héctor Claro, Abad, qué hablar gusto. con ellos. Buenos días. Quería preguntarle, muchos de los asistentes a la Feria del Libro somos jóvenes universitarios, jóvenes lectores, y algunos estamos apenas empezando a descubrir, digamos, la literatura latinoamericana. Yo quería preguntarle acerca de cómo acercar a los jóvenes a la lectura sin tener que imponerles lo que hay que leer, que usualmente ha sido la forma en la que nos enseñan, ¿cierto?, a lo que se debe leer. ¿Cómo se enamora uno de la lectura sin que se vuelva una tarea escolar? Bueno, ustedes ya son universitarios. Si fueran niños, les diría la manera más fácil que me ha parecido a mí de volver lectores a los niños, que es leerles y contarles historias, porque yo creo que la lectura entra por las orejas. Pero siendo ya ustedes universitarios en el campo que sea del saber, desde la medicina, la ingeniería, la anatomía, lo que sea, desde cualquier campo, no solamente desde el literario, pues el que lee tiene muchas ventajas y el que no lee tiene muchas desventajas. Es leyendo como uno realmente se comunica con los que más saben, porque muchos de los que más saben ya están muertos y hablar con ellos es muy difícil, o viven en otros países o escriben en otros idiomas. Entonces es leyendo como uno puede conversar con los más sabios. Si no lo hacen, pues a mí no me gusta echar como sermones a favor de la lectura, o como últimamente está de moda, sermones contra la lectura, que porque los que leen se consideran mejores. No es eso, es simplemente creo yo que pues el que no lee se pierde algo grandioso, se pierde una capacidad de estar en la mejor compañía, de estar solo pensando, de aprender muchísimas cosas, de aprender, incluso para usar la inteligencia artificial hay que leer lo que la inteligencia artificial nos dice. Entonces, no veo cómo yo, cualquier persona, pero en especial un universitario, puede llegar a ser un gran especialista, un gran erudito en su campo del saber, si no es a través de la lectura. Y sea obligatorio o no, no importa que a uno lo obliguen a leer un libro. Si ese libro vale la pena, esa obligación será un gusto. 7 de la mañana, 9 minutos. Estamos hablando con Héctor Abad Faciolincia aquí en el matutino de UMFM. Otra de nuestras estudiantes aquí en la mesa es Sofía Restrepo, quien también quiere hacerle una pregunta. Sofía, adelante. Señor Héctor, buenos días. Pues, yo le quería comentar que pues acá en Manizales esta es una ciudad marcada por su vocación académica, cultural y pues aunque pequeña, tiene una tradición de pensamiento crítico muy fuerte. ¿Cómo ha percibido usted el ambiente cultural y literario de Manizales? Pues cree que tiene esta ciudad como un ambiente, digamos, fértil para la lectura y la reflexión. Claro que sí. Yo diría que Manizales no es para nada una ciudad pequeña. Manizales es una capital de un departamento muy importante. Tiene una tradición cultural secular. Ha habido grupos literarios importantes y de pensadores en Manizales desde hace muchísimo tiempo. Hay un grupo de escritores muy serios y muy reconocidos en Colombia y en el continente que son oriundos de Manizales. No tener millones y millones de habitantes, yo diría que es incluso una ventaja. Digamos que Atenas, el gran faro de la cultura occidental, tenía unos 30.000 habitantes, 40.000 habitantes, o sea que Manizales es muchísimo más grande que Atenas en su época de esplendor. Esa es una cantidad de gente suficiente para que haya grandes pensadores y grandes lectores, y de hecho los hay. Y sé que en Manizales ha habido filósofos, médicos, pensadores, ingenieros de toda índole que han hecho de esta región, de la región de Caldas y de la ciudad, algo importante. O sea que no se debe mirar con ningún complejo, todo lo contrario, es una ciudad muy importante para la cultura en Colombia,
con una tradición también en el Festival de Teatro y ahí con una universidad también muy importante, que es un foco de conocimiento. Héctor Abad, a propósito de lo que usted nos reseñaba al inicio de la entrevista sobre su esposa, ¿sí? Que digamos que se relaciona habitualmente con escritores de muchas partes del país y nos hablaba acerca de escritores manizaleños. ¿Cómo ve usted la nueva ola de las nuevas plumas en nuestro territorio? Y de esos, ¿con cuáles usted normalmente genera ese contacto, aconseja? Y también, ¿cuál de los escritores de la ciudad de Manizales usted ve con muy buena proyección en términos de la literatura? El editorial que nosotros tenemos en Medellín, que se llama Angosta, hay una de las colecciones, la más exitosa probablemente, que se llama Ópera Prima, y ahí hemos descubierto nuevos talentos de la literatura colombiana. De Medellín, pero también de Bogotá, de otras ciudades, de Cali y de Manizales. Prohibido tocarse es la obra que publicamos de un escritor manizalita este año o el año pasado, no estoy seguro de la fecha, de Juan Camilo. ¿Cuál es el apellido de Juan Camilo? Alexandra. ¿Cuál es el apellido de Juan Camilo? Morales, perdón, se me olvidaba el apellido de Juan Camilo. Que es una novela bellísima de un repartidor durante la pandemia, llena de humor, llena de apuntes interesantes, de gracia, de una levedad, como aconsejaba Ítalo Calvino, una levedad profunda al mismo tiempo. Creo que precisamente con Juan Camilo voy a hablar mañana en público. Y es uno de los escritores que estamos felices de haber incorporado al catálogo de Angosta. Y como él, pues hay muchos. Yo antes tuve un taller de escritura en la Universidad de AFIT, en Medellín, y de hecho la idea de fundar esta editorial Angosta surgió de ese taller de escritura. Algunos de los integrantes de ese taller, uno de ellos en particular, trabajó con nosotros, José Ardila, y fue el primer editor. Y la primera escritora que publicamos también venía de ese taller que yo tenía en la Universidad de AFIT. Ahora no tengo tiempo de hacer el taller, pero y en parte no soy tampoco el editor de Angosta, lo es sobre todo Alexandra, mi mujer, pero le dedicamos eso a tratar de descubrir nuevos talentos. 7:14 a.m. Héctor Abad, revisando acá, digamos, un poco sobre su obra Ahora y en la Hora, usted le decía a Federico Ríos de la revista Cambio que uno no escribe para sanarse, sino para enfermarse más. Cuando le decía eso, digamos, ¿por qué no ilustra un poco a nuestros oyentes sobre esa frase suya? Uno no escribe para sanarse, sino para enfermarse más. Pues sobre todo en este caso, porque después de estar presente y vivir un atentado de guerra, un crimen de guerra espantoso en el que muere tanta gente, hay un impulso primero que consiste en querer olvidar, porque uno queda muy mal. Yo era uno de los más viejos de ese restaurante, seguramente el más viejo de esa mesa, y ver morir alrededor a un montón de gente joven, niños, ver morir a dos gemelas de 14 años, que mueren frente a su padre y el padre sobrevive. Eso produce una sensación muy rara de culpa sin tener culpa, pero también de responsabilidad de contar eso, de contar ese episodio horrendo, de denunciar ese crimen del que uno fue testigo. Pero para recordarlo, pues hay que volver a vivir esas situaciones, y al volver a vivir esas situaciones, uno que se está tratando de recuperar y de salir de la obsesión y de las pesadillas y de los recuerdos horribles, pues toca volverse a sumergirse en ellos. Entonces no es que eso cure, no es que uno escriba como una catarsis para salir de la depresión en la que yo quedé después de ese atentado, no. Al contrario, me hundía y me hundía más en la depresión. Escribí contra mi voluntad, pero con la responsabilidad y la sensación de tener la obligación de hacerlo. Yo tenía que hacerlo para hacerle un homenaje a Victoria,
para contar el valor de alguien como Catalina Gómez y el valor también de alguien como Sergio, porque yo no fui ahí valientemente, yo fui ahí contra mi voluntad y contra mi voluntad fui testigo de un crimen atroz. 7 de la mañana, 16 minutos. A propósito de ese tema que usted habla de la guerra, su última columna en el diario El Espectador la tituló La paz del llanto, y allí, digamos, usted hace una descripción de lo que viene pasando en el país desde los acuerdos de paz con las FARC y lo que está pasando actualmente con la denominada paz total. Digamos que dentro de las relaciones o párrafos que usted escribió allí para los lectores del diario El Espectador, destaca específicamente, digamos, la visibilidad que han tenido las etnias y algunas comunidades en el país, pero lo demás, digamos, hace un señalamiento también crítico a la administración actual del país. Sí, bueno, aunque las situaciones de guerra en Colombia, incluso en los peores periodos de nuestra guerra interna, no es comparable con la de países en guerra con ejércitos muy poderosos, como lo está pasando hoy en Gaza o como está pasando hoy en Ucrania. No es comparable porque no es comparable la guerra con misiles, con aviones, con helicópteros, con multitud de drones, donde han muerto ya más de 250.000 soldados rusos y 250.000 por lo menos soldados ucranianos y decenas de miles de muertos en Gaza civiles y decenas de miles de muertos en Ucrania civiles, en hospitales, en escuelas, en estaciones. No es comparable. Claro, a uno lo que más lo afecta es lo local. Y la paz total de Petro, y esto lo han denunciado Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, es una paz total muy mal planeada, poco pensada, una paz con bandas de cualquier tipo, con bandas de las ciudades, con puros delincuentes, con lo que aquí se llaman BACRIM, bandas criminales, y sin ninguna reglas de cómo se negocia, de cómo los excarcelan, sino que los sacan, los ponen, los llevan a mítines, esos mismos bandoleros o esos mismos criminales son los que llevan personas pagas de los barrios a que asistan a los actos políticos del presidente de la República. Entonces realmente no es una paz, unas conversaciones de paz bien planeadas, bien llevadas, delicadas y bien terminadas como las que lideraron De la Calle y Sergio Jaramillo, sino una paz a la loca, como con buena voluntad, sin duda. Sí, no, todos somos buenos, en el fondo todos somos víctimas del sistema, también los ladrones, los asesinos, los sicarios son buenas personas, vamos a tratar de sacarlos ahí hombre, eso ojalá fuera así, pero eso no funciona bien y no está funcionando bien y nos está llevando a lo que Sergio Jaramillo llamó la paz del llanto. 7 de la mañana, 19 minutos. Están escuchando a Héctor Abad Facio Lince, periodista, columnista y también escritor colombiano. Héctor Abad, precisamente usted también hablaba en una de sus columnas, si no estoy mal en esta misma, sobre el presidente que también se comunica con sus audiencias a través de las plataformas digitales. Inclusive, pues él ha respondido directamente a usted en muchas ocasiones. ¿Qué opina usted de ese ataque tan directo que se hace al periodismo desde el gobierno de Gustavo Petro? Se está haciendo un señalamiento directo a la responsabilidad de la información. ¿Tiene él razón o no de, digamos, de la segmentación y la elección que tienen los medios a veces de no comunicar todo o tal vez hacer las investigaciones que él no quiere que se hagan? Hombre, lo primero que yo diría es que está muy bien el debate, está muy bien que si él piensa que es por ahí que tiene que debatir, pues que lo haga, está en toda su libertad. Ojalá lo hiciera más coherentemente, ojalá lo hiciera más pausadamente y cuidara por lo menos la redacción, cuidara por lo menos, él a veces empieza a publicar de un modo un poco delirante en las madrugadas y puede publicar decenas o incluso más, casi centenares de tweets en una sola madrugada, de un modo frenético y se ve que no muy meditado porque está lleno de errores de redacción, de faltas de ortografía, de uso extraño de las palabras, entonces lo pone a uno
cuando pues tiene la paciencia, yo no siempre la tengo, a tratar de descifrar qué es lo que quiere decir. Y yo creo que pues para cualquier periodista, para cualquier polemista, para cualquier persona que entre en un debate, lo primero es expresarse con claridad. Y eso el presidente no lo consigue. Ojalá estuviera rodeado de personas que le ayudaran a sintetizar un poco mejor lo que él piensa, si le entienden, pero eso no está pasando. Ahora, estigmatizar a los medios de comunicación que se dedican profesionalmente a tratar de encontrar la verdad, a tratar de ir a los sitios, a tratar de documentarla, pues es grave, y esto ha sido denunciado por la FLIP, pone en riesgo a los periodistas, y pensar que solo los influencers que están a su servicio o que reciben pauta por parte del gobierno son los que informan bien, o que solamente, no sé, la radio pública tomada por él y puesta a su servicio es la que informa bien, cuando la radio pública en Colombia o en cualquier país serio, en la BBC, en la National Public Radio en Estados Unidos antes de Trump, que ahora la está desmontando, no son servicios periodísticos que están a las órdenes del gobierno, sino que son servicios periodísticos independientes. Eso no está pasando en Colombia, no está pasando en la radio pública colombiana, en la televisión pública colombiana, están al servicio del señor presidente, y eso son actitudes, pues a mí me parecen desafortunadas e incluso tiránicas. Héctor Abad, a propósito del tema de los medios de comunicación, como usted lo habla, que no existe independencia, entonces usted siente que se puede estar generando un conflicto de intereses tanto de los dueños de los medios privados, ¿cierto? Que tampoco manejarán la información del todo tan abierta a como usted refiere en términos de los medios públicos, como lo hace el gobierno. Entonces, ¿cómo ve usted la información? Por el medio en el que yo trabajo, que es El Espectador. Es verdad que El Espectador tiene unos dueños, es verdad que esos dueños tienen unos intereses, pero yo le puedo decir que en los años que llevo trabajando ahí, jamás los dueños se han metido con lo que yo escribo, con lo que yo publico, y sé que un director como Fidel Cano jamás se haría, no sé, súbdito de lo que piensen o de los intereses. Si ustedes leen El Espectador, no mucha gente lo lee, desgraciadamente hoy muchas personas no leen el periódico. No, en El Espectador escriben muchos periodistas y comentaristas que están a favor de este gobierno, que están a favor de Petro, y ninguno de los dueños de ese medio les está diciendo que no pueden escribir ahí sus opiniones. Digamos que si yo hablo por el medio en el que yo trabajo, ahí no son los intereses privados los que priman. Y otra cosa es, hay dos tipos de sistemas periodísticos. Un sistema periodístico en el que el gobierno decide todo lo que se publica y todo lo que se hace en medios impresos, en la televisión o en la radio. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en Rusia, eso es lo que ocurre en Arabia Saudita, eso es lo que ocurre en el mismo Vaticano. Solamente se publica lo que el Papa quiere en los medios del Vaticano. Hay otros sistemas donde hay una libertad, tanto privada como pública, de tener medios. Y yo siento que eso es lo preferible. Ahora, como lo público no es en los países, en las sociedades democráticas, no es unipartidista, sino que es de varios sectores de diferentes opiniones que están en debate, pues esos medios públicos deben reflejar las opiniones en debate y no solamente las del gobierno de turno, no solamente las de Duque durante su gobierno, las de Uribe durante su gobierno, las de Petro durante su gobierno, sino que deberían ser medios independientes. Yo pienso que en los sistemas democráticos es mucho mejor ese sistema mixto en el que hay medios privados, medios públicos y también influencers o personas que independientemente y por su propia responsabilidad y por su propia cuenta publican sus opiniones. Digamos que en ese sentido Colombia todavía es una sociedad abierta y me parece que está bien. Ahora, no me parece que esté bien que los medios privados se dediquen a defender solo los intereses de sus dueños, y eso afortunadamente en El Espectador no existe, puede que en otros medios exista, y no me parece tampoco bien que los medios públicos se dediquen solamente a defender
lo que el gobierno de turno afirme. Son las 7 de la mañana, 26 minutos. Pues Héctor Abad, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la Radio Universitaria de Manizales, UMFM. Gracias por su tiempo y le esperamos mañana. Va a ser a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Rogelio Salmón, la primera cita, y luego va a estar en una firma, digamos, de libros en Juan Sebastián Bar a las 7 de la noche. Para encontrarse pues con algunos ciudadanos. Esto lo programó Libélula Libros y la editorial Angosta, que usted dice que lidera pues su pareja. ¿Qué precio tiene el libro, Héctor Abad, para que la gente se planee y lleve la platica? No sé, francamente, yo escribo los Usted libros. escribe y no los vende. El que los vende es la editorial. No sé cuánto vale el libro, espero que poquito. Bueno, yo también espero que valga poquito. poquito. Aguardiente en general. Muchísimas gracias por acompañarnos, feliz día y que tenga un feliz viaje hacia la ciudad de Manizales, que disfrute ese viaje también. Gracias, sí, es muy bonita la región y voy por tierra, o sea que va a ser un viaje muy bonito. Sí, es que está cerquita, está allí nomás, a hora y media, 2 horas. Sí, cerquita, gracias. Gracias, hasta luego. 7 de la mañana, 27 minutos, profesor Duan Emilio. También la Feria del Libro se convierte en un escenario que sigue, digamos, destacando a la ciudad de Manizales. Muy importante recuperarlo. A veces, digamos, cuesta mucho hacer esta actividad cultural en la ciudad. En esta ocasión la Universidad de Caldas, también otras universidades de la ciudad y por supuesto la administración municipal, pues permitieron a través de la Secretaría de Educación y de Cultura y Civismo desarrollar esta nueva edición de la Feria del Libro de Manizales y por supuesto también hablar un poco de eso, de la independencia periodística de la que habla Héctor Abad aquí en el Matutino. Sí, Ricardo, yo creo que el tema del libro sigue siendo importante y será importante. Como decía Héctor Abad, leer es la posibilidad de uno conectarse con personas que están lejos de su alcance, bien sea porque ya fallecieron o bien sea porque están en otros territorios. Y de alguna manera la lectura nos permite también viajar, nos permite conocer otras experiencias y de alguna manera nos permite enriquecer nuestra propia vivencia, ¿cierto? Yo creo que, por ejemplo, la pregunta, creo que era Sara que la hacía, en el sentido de cómo incentivar la lectura en los jóvenes. Yo creo que la mejor manera es ayudándoles a encontrar un tema que los capture, que capture su interés, ¿cierto? Que algo que les guste, que los mueva, que los motive, ¿cierto? Yo creo que eso es lo que uno hace, porque digamos que nosotros, por ejemplo, que nos criamos en el mundo del libro, los libros eran gente fundamental. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar a veces, cuando yo era estudiante, y yo, desde estudiante fui empezando a conformar mi propia biblioteca, y por ejemplo yo hoy día tengo mi libro de econometría todavía, el libro en que estudié econometría me valió 1.362 pesos. Entonces, para que hagan una referencia. ¿Cuánto vale hoy? Ese libro vale 150.000 pesos. Claro Pero que, yo creo que ya no será tan referente, ¿cierto? No, ¿O sí? Todavía. El libro de econometría de Amador Gujarati, la recuerdo, pero el libro, digamos que cuando mi hija estaba estudiando economía, ya hace también algunos años, ella me pidieron el libro de Gujarati, entonces, para econometría, entonces yo muy orgulloso fui y bajé mi libro de Gujarati, un libro rojo, y se lo pasé y me dijo, no, pero es que el que tiene el profesor es más grande y tiene un CD. Y el de ahora vendrá con memoria. El de ahora debe tener un código QR, una cosa así. ¿Cierto? Entonces, claro, ahí estaban, en el CD había unos software que se utilizaban. A mí no me tocó con software, sino me tocó con sábanas. ¿No? Y con sábanas que hacíamos en papel cuadriculado o milimetrado, ¿cierto? Sí. Y eso tocaba tirarlo en el piso. Entonces, digamos que el libro, entonces, para no desviarme del tema, pero digamos contar esas anécdotas, el libro sigue siendo importante hoy, ¿cierto? Y sobre todo, ya no tanto como el libro de texto, ¿cierto? Yo creo que son muy pocos, tal vez en medicina ve unos libros de texto, pero yo por ejemplo me pongo a los estudiantes de economía y ya poco utilizan libro de texto, como lo hacíamos nosotros. Sin embargo, hay otras formas del libro, entonces ya, por ejemplo, hoy día uno tiene un tema X que a uno le gusta, un tema filosófico, un tema de literatura, cualquier cosa de esas.
hay gente que le gusta mucho la literatura. Yo, aunque leo literatura, no soy tan lector de literatura, sino más bien otro tipo de cosas. Pero digamos que el libro tiene que seguir siendo importante por todo lo que implica la lectura. Entonces, hacer un evento como la Feria del Libro creo que resulta interesante, resulta bueno para la ciudad, mueve también la economía, ya no en las proporciones que lo movía anteriormente, pero sigue siendo, yo creo que un tema de bastante interés.